hacen sentir en casa. En primer lugar, quiero decir que hace 100 años atrás, que un partido comunista, un partido que era el rótulo del Partido Comunista, tuviera que aclarar que es revolucionario, sería como si un ser humano hoy nos presentara y nos dijera: mucho gusto, soy fulano de tal y tengo 2 pulmones, por eso respiro. Así. Es decir, y estamos hablando de 1920, año durísimo. Se había perdido la revolución en Alemania, habían asesinado a Rosa Luxemburgo y a Karl Liebknecht, traición de unos socialistas que se plegaron a la burguesía, se había perdido el proceso revolucionario en Hungría, la Rusia soviética defendía con uñas y dientes su territorio, que además desde el 18 había menguado bastante por Occidente, y en ese año no solo no se rebajó el programa de los revolucionarios del mundo, se establecieron 21 condiciones para poder ser partido comunista. Y ese es el origen de esta historia. Porque después, claro, en el año 43, cuando la guerra mundial dio un viraje y quedaba claro que la Unión Soviética iba a avanzar, y que quedaba claro que los pueblos y las guerrillas en Europa, en Asia, en Corea, en Albania, en China, eran ya incontenibles. En ese momento se disolvió la Tercera Internacional. Se entendió que las tareas de los partidos comunistas eran tan complejas que no se podía mantener un centro único. Ese fue el argumento para algunos, para otros también era una posibilidad de olvidarse de las 21 condiciones. Pero en ese marco, en el año 49, triunfa la Revolución China. Hay que imaginarse el año 49 y el terror del imperialismo. Ahora el país más grande del mundo y el país más poblado, en ese momento China era el país más poblado, iban juntos por el socialismo mundial, apoyando los movimientos de liberación nacional. El tema fue que el partido dirigido por Mao aunó 2 cosas extraordinarias: la fidelidad al marxismo-leninismo y la comprensión de que la estrategia tenía que ser específicamente para China. Porque muchos compañeros en la internacional pensaban en la réplica de la Revolución de Octubre. Allá tuvimos a San Petersburgo, bueno, y después se llamó Petrogrado, después se llamó Leningrado, fue la capital. Y ahí la clase obrera decidió. En China tenemos a Shanghái, que es tremendo centro obrero, entonces, claro, hay que rodear a Shanghái y ahí va a ser el centro de la revolución. Y en realidad se desconocía en ese esquema un montón de factores extraordinarios de este pueblo o de este conjunto de pueblos que eran los más numerosos del mundo. En primer lugar, que el pueblo campesino y el pueblo chino en general guardaban un odio tremendo. Primero a los británicos, que le habían metido el opio, que le habían metido la droga. Y después a los japoneses, que habían cometido aberraciones en lo que ellos llamaban el Manchukuo, la Manchuria. Y que entonces había tareas para la liberación nacional que no se agotaban con la insurrección del proletariado de Shanghái. Por eso la estrategia de la larga marcha, la estrategia, la construcción de una estrategia que va al campo para volver a la ciudad, la coordinación, fue un factor extraordinario, la comprensión de esa estrategia que dio el triunfo del 1 de octubre de 1949. Una cosa más, la capacidad del Partido Comunista Chino de entender la dualidad del fenómeno del Kuomintang, el partido nacionalista, que una cosa era con Sun Yat-sen y otra cosa totalmente distinta con Chiang Kai-shek, pero que era un partido cuya base había que disputarla para el proceso de liberación nacional. Por eso, a veces aliados, a veces enfrentados. Fue una táctica extraordinaria que hoy tendría que ser, lo es en algunos lugares, documento fundamental para entender los procesos revolucionarios y su riqueza. Desde luego, después de ese periodo tan interesante, hay que recordar que desde 1919 la Internacional Comunista había creado la Internacional Femenina Roja, o sea que ya es el tema de la mujer, y vaya si tuvo protagonismo en todos los procesos de base de la Revolución China, y en la defensa de la dignidad, cuando empezó a haber revisionismo también en China, la mujer jugaba un papel esencial.
Pero en el año 1955-1956 empieza el revisionismo a ocupar y a penetrar la mayoría de los partidos comunistas del mundo. Uno dice 20 congresos del Partido Comunista de la Unión Soviética en 1956, pero 16 congresos del Partido Comunista del Uruguay un año antes, 1955. Se olfateaba por parte del oportunismo que era su momento y que ese momento debía hacer los cambios primero con cautela, manteniendo un discurso revolucionario y debilitando las bases de la revolución. Ese fue el momento del oportunismo. Y en el momento no era fácil entenderlo de entrada para los procesos de liberación nacional. La Unión Soviética seguía apoyando a Cuba, por ejemplo, y apoyando algunos procesos de Asia. Pero se iba retrayendo, iba buscando acomodarse en una posición totalmente revisionista, no solo en la práctica, sino también en la teoría, que era inseparable. Y en ese marco, y es en ese momento, donde el pensamiento de Mao Zedong pasa a ser un referente importantísimo para los pueblos del mundo. Porque la carta que escribe el Comité Central del Partido Comunista Chino en 1956, conceptualizando lo que es un tema de principios al Partido Comunista de la Unión Soviética que los estaba olvidando, es un referente que todos deberíamos tener en la lectura permanente de ese análisis. Y ahí está la paradoja de lo que pasó después en China. Mientras Mao, el alma de la revolución, empieza a estar sujeto a un doble fuego cruzado, desde el oportunismo de izquierda y desde el oportunismo de derecha, principalmente el oportunismo de derecha, y aparece un libro de citas que él no quiso nunca que hubiera, ¿no? Donde sus citas se endiosan, pero para usar al servicio del oportunismo de izquierda. Cuando Mao, eje de la revolución cultural, empieza a ser desplazado en China, el pensamiento de Mao Zedong se universaliza, se vuelve lectura obligatoria para los movimientos revolucionarios, primero en Asia, lógicamente, después en África, después en América Latina, y surgen entonces partidos comunistas y obreros que tienen que aclarar revolucionarios, porque la inmensa mayoría, no todos los partidos, ya no lo eran. Lenin lo escribe en una carta que gracias a los compañeros del PCR me llegó, una de las últimas cartas a su mujer, donde reflexiona sobre el abandono de principios de la mayoría de los partidos comunistas. Y en ese marco surgen partidos comunistas de orientación maoísta, muchos en la guerrilla, otros en la lucha urbana, y en ese marco también se cometieron errores importantes, como toda doctrina revolucionaria que surge. Hay desviaciones de todo tipo, es decir, mientras los zapallos se acomodan en el carro, pasa de todo, pero lo que no se pierde jamás en los partidos comunistas revolucionarios es la línea central de la revolución, de la lucha de clases, de los principios éticos. Eso es lo fundamental. Y así por eso el Partido Comunista Revolucionario del Uruguay integra la Asamblea Popular y la Unidad Popular en una política de no desdibujar su programa propio, pero impulsar un proyecto de liberación nacional con la máxima unidad posible en cada momento. Y bueno, y hoy estamos enfrentando esta situación nueva, política, que se ofrece en el país, es decir, con sus luces y sus sombras, es decir, por suerte unidos en lo esencial, que es la convicción de la necesidad de la liberación nacional y del socialismo y de la inexorabilidad, no solo de la posibilidad, de la inexorabilidad de estos procesos en el marco de la lucha continental y mundial entre pueblos y capital, que es una lucha a muerte, como dice la Internacional, proféticamente, agrupémonos todos en la lucha final, porque o colapsa el capitalismo en este siglo o colapsa el planeta. En ese sentido yo quiero referirme, agradeciendo esta invitación, a lo cómodo que es para mí no solo ver rostros de revolucionarios del pasado reciente, sino la bandera de la hoz y el martillo que flamee en la Unidad Popular. Con ese signo han hecho porquerías, como con todos los símbolos importantes. Hasta le cambiaron de dirección el martillo para meterle un 4, porque si no, no podían.
pero ese signo resplandece en toda su inmensa dignidad en las filas de los compañeros del Partido Comunista Revolucionario y de muchísimos compañeros de la Unidad Popular, incluso de otros grupos, que nos sentimos revolucionarios y nos sentimos continuadores de esta línea. Muchas gracias por la invitación. ¡Viva el PSOE!